Hay una historia en la Biblia que casi nunca nos cuentan completa en los púlpitos, porque es una historia que nos incomoda. Habla de un hombre que hizo lo imposible, un hombre que oró y el fuego bajó del cielo, el triunfo absoluto de la fe. Pero 24 horas después, ese mismo hombre inquebrantable estaba tirado en el suelo polvoriento de un desierto ardiente, debajo de un enebro, temblando y llorando como un niño asustado, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. La depresión lo tragó de una forma tan violenta que su fe pareció evaporarse en la arena. Y lo que Dios hizo en respuesta es lo que vamos a descubrir hoy. El Creador no abrió los cielos para regañarlo, no le exigió ayuno ni más oración. Él le entregó al profeta una comida específica, 3 ingredientes básicos, un remedio biológico que la ciencia moderna trata de imitar en pastillas de patente, pero que en tu iglesia muy probablemente nunca te enseñaron. Aún no te voy a decir qué es, pero te prometo que tu cocina nunca volverá a ser la misma. Nosotras nos enfermamos, nuestros maridos se enferman, nuestros hijos y nietos están cada día más agotados, más ansiosos, con un desgano que no se les quita con nada. Compramos ese pan blanco de caja empacado en el supermercado, pensando que estamos nutriendo a la familia. Pero la verdad es dura. Ese pan blanco industrializado que tienes ahorita en tu alacena aumenta la inflamación de tu cerebro en un 40%. 40. Provoca un pico de azúcar tan violento que tu cuerpo responde soltando insulina a la desesperada. Y eso es lo que genera esa sensación pesada, esa neblina en la mente y esa ansiedad que nos pega unas horas después de comer. Pero el grano ancestral, ese mismo grano rústico de los tiempos bíblicos, ese grano conservaba su magnesio intacto, al 100%. El magnesio, ese mineral que es el mayor antiestrés de nuestro cuerpo. La falta grave de magnesio apaga la producción de serotonina y dopamina. Sin serotonina simplemente no hay alegría. El trigo moderno lo han refinado tanto que lo dejaron como un fantasma. Pero la receta que salvó la mente de aquel héroe de la fe tenía los cimientos para un cerebro blindado y costando menos que un manojito de hierbas en el mercado. ¿Por qué abandonamos lo que nos hace fuertes para abrazar eso que nos deprime? Tal vez pienses, pues nomás voy a la panadería y compro un pan integral. No, la respuesta es mucho más profunda que una etiqueta en la tiendita. Quédate aquí conmigo. Lo que te voy a enseñar ahora no viene en ningún libro moderno de nutrición. Nos acostumbramos a tratar el alma separada del cuerpo, a creer que una tristeza tan profunda es solo falta de fe o de oración. Pero lo que pasó en aquel desierto, debajo de ese arbolito, esconde un secreto biológico para nuestra salud mental que las grandes farmacéuticas ruegan que nunca descubras. Para entender por qué esta comida cambió la historia, necesitamos regresar en el tiempo. Necesitamos volver a ese lugar donde sobrevivir dependía de lo que la tierra misma daba. Cierra los ojos e imagina. Estamos en el siglo IX a.C. La caminata desciende hacia Beerseba, en la frontera de Judá. El terreno no tiene piedad, es un desierto brutal. Durante el día, el sol es un horno invisible que rebota en el brillo seco de la arena. Te drena el agua y los minerales con ese sudor que no para. De noche, el viento te corta la piel y las piedras se vuelven bloques de hielo en la oscuridad. Vivir en ese mundo exigía una resistencia en el cuerpo impresionante. Campesinas, viajeros, madres guerreras que sacaban adelante sus hogares. ¿Cómo sobrevivían a ese desgaste tan tremendo? Ellos no tenían suplementos en frascos brillosos de la farmacia. Ellos tenían una sabiduría grabada en sus propias manos. Antes de que saliera el sol, en aquel horizonte de piedras, cuando todavía calaba el frío de la madrugada, la señora de la casa jalaba su metate de piedra volcánica
negro y rasposo, y empezaba a moler la cebada rústica. El chasquido seco del grano rompiéndose contra la piedra retumbaba en el silencio. Ella estaba preparando la verdadera comida para sobrevivir. Ellas no esperaban a que la masa se inflara con levaduras rápidas. Era la manera más rústica de asegurar la vida. Una masa pesada, rasposa, mezcladita nada más con agua y un hilo precioso de aceite de oliva puro. Calentaban piedras lisas en el fueguito de las ramas y ponían esa masa densa sobre las brasas al rojo vivo. El aroma a tierra, un olor denso a grano tostado, invadía todo el aire. El calorcito le oscurecía las orillas. Quedaba un alimento rústico, planito, con ese sabor apenas amarguito del grano entero, y lo rico del aceite brillando a la luz de la lumbre. Ellos comían despacito, les exigía masticar a profundidad, y esa energía entraba en su sangre hora tras hora, sin esos picos de azúcar que enferman, sin sentir pesadez. Hasta la fecha, en las excavaciones en Israel, siguen encontrando hornos de piedra antiguos y cántaros con restos de aceite y granos enteros de cebada. Reyes, sacerdotes y campesinos dependían todos de esta base biológica sagrada. Y fíjate bien, esto no era pobreza, era precisión divina. Y es a este mundo sin piedad a donde huye Elías, el profeta de fuego. Ese gigante espiritual estaba en pleno colapso, lo que hoy los doctores llamarían un burnout profundo, el agotamiento de todas las reservas de minerales y de emociones que puede aguantar un ser humano. Había corrido para salvar su vida, porque la reina Jezabel lo había amenazado de muerte, y se mete desierto adentro, solito, con ese silencio ensordecedor pesándole en los hombros. Ahí, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, la Escritura nos muestra la humanidad quebrada de nuestro héroe. Se sienta debajo de un enebro, un arbolito que apenas si daba sombra, cae al suelo. El polvo ensucia sus ropas, su rostro está empapado en lágrimas y en sudor, y su oración ya no es de victoria. Él dice: «Basta, Señor, quítame la vida», y se desmaya en ese sueño pesado que deja el trauma. Pero aquí la Biblia no nos muestra truenos. El Creador no le manda un regaño. Tampoco le receta esas frases vacías de positivismo que andan de moda. La palabra dice que un ángel del Señor vino y le tocó el hombro a Elías. Imagínate nomás la delicadeza de ese toque. El ángel le dice: «Levántate y come». Elías abre los ojos con la vista nublada, y él no ve oro, ve un pan cocido sobre las brasas, un pan aplanado, quemadito de las orillas, hecho con el calor de las piedras del desierto, y a su lado un cantarito de agua fresca y cristalina. El ángel cocinó. El mensajero de Dios le asó un pan en la piedra, y él se comió ese pan, con lo rasposito y calientito quebrándose en sus manos temblorosas. Bebió el agua, quitándose la tierra pegada en la garganta. ¿Y qué hizo después? Se dio la vuelta y se volvió a dormir. Un sueño reparador, profundísimo, porque la cura para semejante agotamiento era que sus células descansaran. El ángel regresa y le dice: «Levántate y come, porque el camino te será demasiado largo». Ese alimento preparó el cuerpo de Elías físicamente para aguantar y caminar 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Dios trató su biología antes que su teología. El tratamiento para la peor crisis de depresión en la Biblia empezó en la cocina rústica del desierto. Hoy en día, la ciencia,
allá en sus laboratorios fríos, no está inventando nada nuevo. Solo andan corriendo para comprobar con microscopios lo que Dios ya sabía desde el principio. La medicina ahorita estudia la conexión entre el estómago y el cerebro con puro asombro. Ahora ya entendemos por qué el ángel no le dio nomás un pedazo de carne, sino que le preparó específicamente un pan rústico, su agüita, y le dejó dormir bastante. Eso es lo que nos da el carbohidrato complejo verdadero, el grano bruto, riquísimo. ¿Y sabes lo que hace el carbohidrato complejo antes de irnos a la cama? Hace que el triptófano entre más facilito a nuestro cerebro. Esa es la materia prima para fabricar serotonina, que es la hormona de la paz y de andar de buen humor. Pero hay más. El aceite puro de oliva, prensado en la piedra. Un río inagotable de omega 9 y antioxidantes maravillosos. Hoy, la ciencia del cerebro nos grita que nuestras neuronas necesitan esa grasa exacta para desinflamarse. El estrés crónico quema las células del cerebro en un fuego invisible. Pero el aceite puro del mundo antiguo es lo que apaga ese incendio. Y luego el agua. Nuestro cerebro es más de 70% agua. Si pierdes un 2% de esa agua, se te olvida todo. Se te dispara la ansiedad y el estrés se va por los cielos. Carbohidrato complejo, grasa pura que desinflama, hidratación absoluta en cada célula. ¿Y qué hizo la industria moderna con los alimentos procesados? Nos secuestró nuestros granos sagrados. Se llevaron el trigo a sus fábricas, lo refinaron y le arrancaron toda la fibra. Le arrancaron el germen, el magnesio natural y las vitaminas. Tiraron a la basura la función antidepresiva de la comida, nada más para que les durara más tiempo en los estantes del supermercado. Nos venden pan blanco empacado en bolsas de plástico que nos destruye el estómago. Nos venden aceites sacados con puros solventes químicos que nos oxidan las arterias y nos traen cansadas todo el bendito día. Y las farmacéuticas se lo agradecen y luego entran a recetarnos la pastilla que nos adormece el dolor, pero que no le da ni 1 miligramo de gasolina al cerebro físico que nos está pidiendo auxilio a gritos. Se nos olvidó la sabiduría del ángel, pero fíjate, podemos rescatarla hoy mismo, aquí, en nuestras propias ollas. Lo que te voy a enseñar ahora no es el menú de una dieta para adelgazar. Es volver a conquistar tu cocina como un espacio de sanidad. Tú, que te levantas tempranito para hacerles el almuerzo a tu familia. Tú tienes en tus manos un ministerio profundo. Tú tienes la farmacia de Dios. ¿Cómo podemos rescatar el pan de Elías en nuestros días? Necesitas regresar a los ingredientes que no son negociables. La harina tiene que ser integral de verdad, cebada o trigo sarraceno. Sirve en un tazón grande 2 tazas de harina. Ponle una pizca de pura sal de mar. Nada de esa sal fina refinada a la que ya le quitaron como 80 minerales. Y ahora el aceite de oliva extra virgen. No andes midiendo con cucharitas de laboratorio. Deja caer un hilo generoso sobre la harina, acordándote que este era el líquido de la unción de Judá. Ponle agua tibiecita, de a poco, y amasa con tus propias manos. Siente la textura, así resistentita, como arenosita, pero bien suavecita por el aceite. Déjala reposar unos 10 minutitos, el tiempo justo para hacer una oración, para dejar afuera la prisa de este mundo loco. 0 levaduras químicas. Pon a calentar un comal o un sartén de hierro grueso en tu estufa. Esa va a ser tu piedra ardiente. Separa unas bolitas de la masa, aplástalas en la palma de tu mano haciendo un círculo rústico y ponlas sobre el comal bien caliente, en 2 o 3 minutitos de cada lado. Las orillitas se van a poner oscuras y tostaditas.
y vas a ver cómo ese humo invisible te trae el olor a tierra, del grano encontrándose con el fuego. Sácalo del comal. Pártelo ahí mismo mientras todavía echa humito. Cuando lo pruebes, cuando el sabor profundo del grano entero se mezcle con el toquecito del aceite en tu boca, ahí vas a saber. Ese es el sabor real. El sabor que te estabiliza la energía de todo el día. El que desinflama tu cuerpo y el cuerpecito de los que amas. Porque fíjate, esto no es nada más cocinar. Es levantarle un escudo a tu familia contra el mundo enfermo que hay allá afuera. Muchas veces las penas y mortificaciones de la vida nos caen encima, mismito que el sol implacable de aquel desierto de Berseba. Volteamos a mirar al cielo y pensamos, así como pensó Elías, que ya no nos quedan fuerzas, que tal vez nuestra fe es muy chiquita. Y luego todavía cargamos con una culpa tremenda cuando nos agarra el desánimo. Pero mi hija, acuérdate del ángel. Acuérdate de ese toque suavecito en el hombro de un profeta que estaba hecho pedazos. El creador de este cuerpo humano sabía que antes de arreglar el propósito del profeta, primero tenía que curarle su biología. La cura para la depresión más dura de Elías no empezó exigiéndole más oración cuando estaba en pleno colapso. Empezó con un pan lleno de nutrición, con mucha agüita y con el derecho divino de echarse a dormir profundo sin sentir culpa alguna. A Dios sí le importa cuando estás agotada físicamente. Primeramente Dios, a Él le importa mucho qué es lo que sirves en tu plato, porque el cuerpo y el alma están cosidos con el mismito hilo divino. Cámbiales esa comida que deprime a tu familia por los remedios de la farmacia original de nuestro Creador. La mesa ya está servida. Siéntate, descansa tantito y compártele este mensaje a alguien que ande muy cansado y que en el fondo lo único que necesitaba escuchar es que se vale descansar.